La guerra que arde a través de Oriente Medio ha logrado pasar de ser muy mala a, de alguna manera, incluso peor. Ayer, Israel, Irán y los Estados Unidos cruzaron un umbral extremadamente peligroso. Uno que ambos lados habían estado evitando durante todo el conflicto hasta ahora. Nos dirigimos hacia territorio inexplorado para enfrentar la muy real posibilidad de que toda la guerra hasta ahora haya sido simplemente el acto de apertura. Para entender lo que acaba de suceder, hay que partir de una premisa que se siente extraña, incluso al enunciarla. Tan destructiva como ha sido esta guerra, Israel, Estados Unidos e Irán todavía se estaban conteniendo entre sí. Sí, incluso después de que Israel eliminara al líder supremo de Irán el primer día y de que Irán respondiera contra todo Oriente Medio. Ambos bandos seguían operando dentro de límites implícitos. Eso plantea la pregunta obvia: ¿qué escalada podría ser peor que eso? La respuesta, por ahora, no es nuclear. Al momento de escribir esto, las ojivas siguen guardadas de forma segura. En cambio, el problema surgió de los ataques contra infraestructura energética. Ambos lados han presionado la industria energética del otro, pero sin destruirla. Hace unos días, Estados Unidos bombardeó la isla de Karg, que maneja el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, pero apuntó exclusivamente a objetivos militares, dejando intacta la infraestructura energética. El mensaje era claro: la próxima vez no seremos tan selectivos. Irán ha hecho lo mismo del otro lado. Ha atacado infraestructura energética en el Golfo, ha provocado incendios y cierres temporales, pero sin buscar destrucción permanente. Si la guerra terminara mañana, el mundo podría volver a la normalidad en poco más de un mes. Ambos lados parecían tener un entendimiento tácito sobre hasta dónde escalar y hasta dónde no. En pocas horas, ese equilibrio colapsó. La chispa fue un ataque aéreo israelí contra South Pars, el campo de gas natural más grande del mundo, compartido entre Irán y Qatar. Del lado iraní hay un estimado de 51 billones de metros cúbicos de gas. Billones con B. Pero lo que hace de South Pars un objetivo radicalmente distinto a cualquier refinería o campo petrolero es esto: la infraestructura doméstica de Irán depende del gas natural, y la gran mayoría de ese gas viene directamente de South Pars. Atacarlo no es golpear la economía iraní, es atacar la instalación que mantiene las luces encendidas en el país. Según fuentes internas de la Casa Blanca, Trump aprobó el ataque y lo concibió como un disparo de advertencia para castigar a Irán por cerrar el estrecho de Hormuz. Irán no lo recibió así. Irán respondió con lo que parecen haber sido sus ataques, con misiles más significativos desde el inicio de la guerra, concentrados principalmente en Ras Laffan, la instalación de gas natural licuado de Qatar. Esta única instalación suministra aproximadamente el 20% de todas las exportaciones de gas natural licuado del planeta, además de un tercio del helio purificado necesario para fabricar semiconductores avanzados. Recordatorio rápido de presionar el botón de me gusta y suscribirse abajo. Realmente ayuda con el algoritmo. Qatar Energy reportó daños extensos, muy por encima de lo que la instalación había sufrido antes. La represalia también alcanzó instalaciones energéticas clave en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El mensaje de Irán fue inequívoco. Si South Pars es un objetivo legítimo, Irán está dispuesto y es capaz de golpear la energía global a una escala que el mundo había estado tratando de evitar. Marca una diferencia cualitativa en esta guerra. Hay una distancia enorme entre destruir un cargamento de petróleo en un barco, que es un error de redondeo en el comercio de un día, y destruir la infraestructura que permite extraer ese recurso en primer lugar. Lo primero genera fricciones. Lo segundo puede tardar meses o años en recuperarse. Y esto es guerra. La represalia genera más represalia y todavía queda mucho por destruir.
Pero hay un elemento adicional que hace que esta situación sea aún más inestable, y es el factor tiempo. En este punto del conflicto, las decisiones ya no se toman con el mismo margen de cálculo que al inicio. Cuando las infraestructuras críticas comienzan a ser dañadas de forma significativa, los países dejan de pensar en términos de semanas o meses y empiezan a reaccionar en cuestión de horas. Eso reduce drásticamente el espacio para errores, porque cada ataque exitoso crea presión interna, presión política, presión económica, presión pública. Y bajo ese tipo de presión, la toma de decisiones tiende a volverse más rápida, más agresiva y en muchos casos menos racional. Eso es lo que convierte este tipo de escalada en algo especialmente peligroso. No es solo lo que ya ocurrió, sino la velocidad a la que puede empeorar. Además, hay un problema estructural aquí. Muchos de estos sistemas energéticos están interconectados. No funcionan como piezas aisladas. Un golpe en una instalación clave puede generar efectos en cadena en transporte, refinamiento, exportación y distribución. Y eso significa que incluso ataques limitados pueden tener consecuencias desproporcionadas. En otras palabras, el margen de control se está reduciendo. Y cuando el margen de control desaparece en un conflicto entre múltiples actores, lo que queda no es estrategia, es reacción. Lo que se necesita es simple de enunciar y difícil de lograr. Todos los actores deben demostrar, de forma clara y consistente, que están dispuestos a desescalar. Para Israel, eso significa retroceder cuando su principal enemigo es más vulnerable que nunca. Para Estados Unidos, significa usar toda su influencia sobre Jerusalén para alejar el conflicto del borde. Para los estados del Golfo, significa absorber el golpe económico sin represalias. Y para Irán, significa resistir la tentación de usar la única herramienta que le queda en un momento en que no puede ganar en el aire ni en tierra, pero sí puede infligir dolor al resto del mundo. ¿Ocurrirá esa desescalada? Los indicadores iniciales no son positivos. Trump pasó en horas de un momento de preocupación a amenazar con destruir la totalidad de South Pars si Irán volvía a atacar a Qatar. Irán parece haber calculado que, en esta guerra, o recibe golpes o ataca infraestructura energética con resultados propios, e Israel ha demostrado, en este y en todos los conflictos anteriores, que está dispuesto a asumir inestabilidad, costos económicos y presión diplomática mientras sus adversarios sean debilitados. Esa combinación no conduce hacia la desescalada. Israel, Estados Unidos e Irán están hombro con hombro al borde de un precipicio del que no hay retorno fácil. ¿Podrían reconocer ese peligro y retroceder? Claro que podrían, pero un grupo de naciones inclinado a manejar las cosas con calma probablemente no habría llegado hasta aquí. Asegúrense de presionar el botón de suscribirse abajo y los veré en el próximo video.